Dios le bendiga, amado hermano y amigo que me estás escuchando en estos momentos. Yo quisiera contarle una experiencia que tuve en algún tiempo, en algún momento de mi vida cristiana, que creo que puede ser de bendición para tu vida. En este día, no sé cuál es tu situación, cuál es tu problema, por lo que tú puedas estar pasando, pero creo que lo que yo le voy a hablar, creo que puede ser de bendición para tu vida y le voy a pedir que tome unos momentos para escuchar este testimonio. Antes de comenzar, quiero leer algo de la Biblia que tiene que ver con esto. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 50, verso 5. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Bueno, desde una edad muy temprana, yo diría alrededor de la edad de los 6 años, Dios comenzó a darme sueños. Comenzó a tratar conmigo a través de los sueños. Y a la edad de 14 años, cuando yo me convertí a Él, aumentaron los sueños y Dios comenzó a hablarme mucho a través de sueños. Algunos de los sueños se podían interpretar de una manera literal, otros eran sueños simbólicos, como por ejemplo el sueño que tuvo José cuando soñó con la luna, el sol y las estrellas. Y todo lo que sucedió era un sueño simbólico, pero tenía una interpretación para la vida real. O lo que soñó con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Era un sueño simbólico, quizá para el oído de muchos era un sueño loco. Muchos dirían, oh, te acostaste tarde, comiste mucho, sueño de pizza, gloria a Jesús, pero el soñador que está acostumbrado a que Dios le hable de esta manera, entiende la interpretación de los sueños. Y muchos de los sueños eran así. Y yo diría que son como parábolas, yo digo, parábolas en la noche, ¿verdad? Cuando Dios trata con uno de esta manera. Y la persona que está acostumbrada a soñar sabe que esto es algo bien especial para aquel que sueña, esta manera de Dios comunicarse con uno. Gloria a Jesús, uno lo aprecia. ¿Qué sucede? Que llegó un momento en mi vida cristiana cuando los sueños cesaron. Dejé de soñar. Yo estaba tan acostumbrada que Dios, una de las maneras, porque quiero decirle, ¿verdad? Entre paréntesis, nosotros no nos movemos por los sueños, ¿ok? Nosotros nos movemos por lo que dice la palabra de Dios, porque esta es la manera más segura que el Señor habla, ¿verdad? No nos movemos por los sueños, pero sabemos que Dios habla de diferentes maneras. Dios desde un principio le ha hablado al hombre a través de los sueños. Gloria a Jesús. Y vemos a través de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, gloria a Jesús, vemos cómo Dios siempre se revela al hombre a través de los sueños. Esa es una de las maneras que Dios le habla al ser humano. También nos habla a través de su palabra, gloria a Jesús. Y nos habla al corazón y nos habla a veces a través de otras personas. Tantas maneras que el Señor nos habla. El asunto es que cuando Dios nos habla es algo lindo, ¿verdad? Uno poder escuchar la voz de su creador de alguna manera. Bueno, sucede que en algún momento de mi vida dejé de soñar. Y yo que estaba acostumbrada a que Dios me hablara una u otra cosa a través de los sueños, después de un tiempo, yo no me había en sí dado de cuenta que no estaba soñando. Llevaba tiempo que no soñaba. Dios me hablaba de otra manera, pero no estaba soñando. ¿Y qué sucede? Que yo comencé a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Que ya yo no sueño. Ya yo no sueño, Señor, ¿por qué yo no estoy soñando? Y a veces le decía al Señor durante el día, Señor,
O me acostaba y yo decía, Señor, dame un sueño, Señor, háblame. Me hablaba de otra manera, pero no me hablaba a través de los sueños. ¿Qué sucede? Que un día yo me puse a orar y hice como Ana cuando le pidió al Señor, cuando fue al templo y le estaba pidiendo al Señor por un hijo, que ella hablaba pero no se escuchaba un sonido. Así yo hice ese día. Me arrodillé en mi cuarto y comencé a orar, pero hablar con Dios en mi corazón. No salía palabra, pero en mi corazón y en mi mente oraba. Y en mi oración yo decía, Señor, ¿por qué tú no me hablas ya a través de los sueños? ¿Qué pasó? ¿Hice algo? ¿Qué está pasando? Que tú no me estás hablando como tú me hablabas antes, porque siempre desde mi niñez tú te has revelado a mí a través de los sueños de diferentes maneras y ya de repente cesó los sueños. Comencé a examinar mi vida, examinar qué yo estaba escuchando, qué yo estaba viendo, porque de todas estas cosas nosotros como cristianos nos tenemos que cuidar. Pero yo no podía ver en sí ninguna cosa que estaba haciendo que pudiera afectar esa comunicación con Dios. Y comencé a decirle al Señor, Señor, háblame, yo quiero que tú me hables y me digas por qué tú no me estás hablando a través de los sueños. Bueno, esa noche yo me acosté. ¿Y sabe lo que pasó? Tuve un sueño. ¿Cuál fue el sueño? El sueño fue que yo estaba sentada en mi casa y comencé a sentir algo en mi oído, como algo que me molestaba. Y sentía que había algo dentro de mi oído. Cuando yo meto mi dedo en mi oído para ver qué es lo que está adentro, siento que hay algo que sobresale un poco de mi oído y de manera que yo lo podía agarrar y en el sueño yo comienzo a jalar y a jalar algo y ese algo comienza a salir, pero era bien largo. ¿Sabe lo que era? Esto aquí es un tapón. Esto es para bloquear ruido. A veces yo pongo tapones en mis oídos cuando quiero orar, a veces, cuando quiero orar y no escuchar ruido alrededor mío. Simplemente quiero escuchar mis pensamientos y solamente mi oración, pues yo me pongo tapones en los oídos. Y eso me ayuda. En el sueño, esto está hecho como de foam. En el sueño era algo así. Lo único, esto es pequeñito porque esto, ¿verdad? Uno tiene un tímpano y hasta cierto punto puede meter, introducir cosas en el oído. Pero en el sueño, esto era bien largo. Era un tapón bien largo. Era como así de largo. Cuando por fin sale el tapón, que lo saco, y me quedo así, vuelvo y siento algo dentro de mi oído. Vuelvo y meto mi dedo en mi oído, siento algo que sobresale, lo pincho con los dedos y comienzo a sacar y sacar y sacar otro tapón dentro de mi oído. Y yo miraba con asombro y desperté. Bueno, cuando yo desperté del sueño, yo entendí el mensaje. Yo lo que entendía era que el Señor estaba tratando de hablarme. Él estaba hablándome, pero yo no lo estaba escuchando. Yo no estaba entendiendo lo que Él me estaba hablando porque tenía los oídos espirituales tapados. O sea, la razón por la cual yo no estaba soñando, aunque de otras maneras
yo podía entender lo que Dios me estaba hablando. Pero la razón por la cual yo no estaba soñando era porque tenía los oídos, tenía tapones espirituales en mi oído, los tenía en mis oídos espirituales, no literal, los tenía tapados. A veces Dios está tratando de hablarnos, a veces Dios está hasta hablándonos y nosotros no estamos entendiendo el mensaje. ¿Qué sucedía conmigo? Bueno, a veces el afán, a veces el corre, a veces el estar trabajando mucho, sea secular o sea aún en la obra de Dios. Y no es malo que uno trabaje la obra de Dios, ni trabaje secular, pero cuando nosotros nos sacamos tiempo y nos afanamos mucho y nos sobrecargamos, entonces no podemos tener un momento de calidad con el Señor porque estamos tan afanado, tan sobrecargado, tan lleno de estrés simplemente de la vida y de tantos pensamientos que nos vienen a la mente por tantas cosas, tantas voces que nos hablan diariamente. ¿Sabe que nosotros estamos escuchando voces todo el tiempo? Sea voces en la casa de personas, cuando vamos a la calle, a la tienda, cuando si uno está estudiando, está escuchando continuamente alrededor, uno va a la iglesia, continuamente uno está escuchando ruidos, voces de diferentes personas, diferentes opiniones, diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todas esas voces está la voz de Dios. Pero a veces para poder sintonizarnos a la voz de Dios, tenemos que hacer lo que hacía Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús vino aquí en la tierra como un hombre, participó de carne y sangre, se identificó con nosotros y sabemos que tuvo un ministerio arduo, porque para eso vino, para hacer la voluntad del Padre. Predicaba, enseñaba, hacía milagros, echaba fuera demonios. ¿Qué no hizo Jesús en ese tiempo del ministerio, esos 3 años y medio, cuando él estaba de lleno ministrando? ¿Qué no hizo él? Estaba continuamente rodeado de personas, continuamente, pero dice la Biblia que cuando terminaba el día, cuando tenía ese momento para apartarse a solas, para hablar con el maestro, para hablar con su padre, él lo hacía. Entonces, a veces nosotros estamos tan ocupados con tantas cosas de la vida, cosas en la iglesia, situaciones, problemas, estamos resolviendo tantas cosas. Y si le añadimos las redes sociales, por eso nosotros verdaderamente tenemos que tener un control, amado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque todas estas cosas nos llenan, nos sobrecargan. Entonces, a veces Dios está tratando de hablarnos algo muy personal, está tratando, pero nosotros estamos sobrecargados y por eso es que siempre tenemos que sacar ese tiempo para estar a solas con nuestro Padre Celestial. Tenemos que sacar tiempo, a veces días. Hay momentos cuando yo estoy muy ocupada y hago muchas cosas, pero hay momentos cuando yo digo, Señor, este día yo no quiero hacer nada. No quiero hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo que sacar tiempo para estar sola. Tengo que sacar tiempo para meditar, para orar, para leer la Biblia y meterme en ella y dejar que el Señor me ministre. Tengo que llenarme de nuevo
¿verdad? Renovar mi fuerza en el Señor. Eso no lo puede hacer nadie por mí. Eso solamente ese descanso y esa renovación lo vamos a encontrar en el Señor. Gloria a Jesús. Y podemos ir a la iglesia y lo hacemos y participamos en el culto de adoración y adoramos al Señor y el Señor nos habla y nos ministra. Pero hay un momento de intimidad que te toca a ti con el Señor a solas, que me toca a mí con el Señor a solas, sin nadie alrededor. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Y qué sucede? Eso era lo que estaba pasando en mi vida, que yo estaba muy llena, muy afanada, con muchas cosas, aún con las cosas de Dios, y no estaba sacando ese tiempo. Entonces el Señor me estaba, vamos a decir, como hizo con el pueblo de Israel, dice la Biblia, cuando comenzó a tratar con los gentiles, dice, te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, que no es pueblo, pero yo te voy a provocar. A Israel le digo eso, a celo, ¿verdad? Y comenzó a tratar con los gentiles. Gloria a Jesús, ¿verdad? Y nosotros recibimos la bendición. Bueno, yo lo comparo con eso, ¿verdad? Porque digo que el Señor, cuando permitió por ese tiempo que yo no soñara, ese tiempo que tuve era como el Señor provocándome a celo, gloria a Jesús, como Él provocándome o para ver, ¿verdad? Para despertar, para llamar mi atención, para hacerme entender, mira, despierta, ¿verdad? A veces Dios tiene que quitarnos cosas o a veces Dios busca la manera de cómo llamarnos la atención. El Espíritu Santo sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Pero el Espíritu de Dios sabe cómo seducirnos. Gloria a Jesús. Y fue una manera de hacerlo. Gloria a Dios. Y verdaderamente que funcionó porque cuando yo desperté de ese sueño, yo lo que hice fue que me tiré de rodillas porque entendí lo que el Señor me estaba hablando. Me tiré de rodillas y yo le dije al Señor, Señor, perdóname si en algo no he querido escuchar tu voz. Perdóname si has querido hablarme y no te he entendido. Y le dije, Señor, destapa mis oídos espirituales. Yo te pido que tú destape mis oídos espirituales. Y a veces tenemos que pedirle al Señor, Señor, destapa mis oídos espirituales. Afina mis oídos para yo poder escucharte. Gloria a Jesús. Y luego lo que hice fue que cogí aceite. Tengo una botellita de aceite que siempre está cerca de mí cuando estoy orando. Y cuando siento ungirme a mí misma en el área donde siento en mi corazón hacerlo, lo hago. Y ese día yo cogí el aceite y me ungí los dos oídos. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Y sabe lo que sucedió? Yo me arrepentí de corazón, porque yo dije, Señor, tú me has estado tratando de hablar y yo no te he estado escuchando. Y yo sé que tú nunca me has dejado, pero tú me quieres hablar. Y tú estás permitiendo esto para que yo despierte y me dé cuenta, mira, tus oídos espirituales están tapados por muchas cosas que están sucediendo alrededor. Y cuando yo me arrepentí de corazón de esa manera, sentí esa paz, inmediatamente, amado, comenzaron a venir los sueños otra vez. Inmediatamente comencé a soñar de nuevo. Dios comenzó a darme todo tipo de sueños. Gloria a Jesús, aleluya. Y yo glorifiqué a Dios. Y fue una lección para mí porque entendí, ¿verdad?, que uno no se puede descuidar. Nosotros no nos podemos descuidarnos. Nosotros dependemos totalmente del Señor, gloria a Jesús. Y sobre todo, sea casa, sea esposo, sea hijo, sea ministerio, sea iglesia, sobre todo es Dios. Nuestra relación personal
con Dios. Gloria a Jesús. Ahora te pregunto en este momento, ¿y tú? ¿Cómo está tu audición espiritual? Sé sincero, sé sincera. ¿Cómo está tu audición espiritual? Quizás crees que los estás escuchando, pero la realidad es que posiblemente tienes tapones en tus oídos espirituales, posiblemente tienes tapones y lo escuchas de lejos, de una manera leve, de manera que tú no puedes entender exactamente el mensaje que Él te está tratando de dar. Gloria a Jesús. Porque Dios siempre, de alguna manera, nos está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Esa es la pregunta, gloria a Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que destape nuestros oídos espirituales, que nos afine nuestros oídos para que podamos escucharlo. Y así como dijo Isaías en el capítulo 50, verso 5, tenemos que pedirle al Señor que nos abra el oído. Y cuando Él nos abre el oído, no podemos ser rebeldes a lo que Él nos está diciendo, gloria a Jesús. Cuando Dios abre nuestros oídos y comienza a hablar a nuestras vidas, tenemos que ser obedientes, porque otra cosa que puede impedir que escuchemos la voz de Dios es la desobediencia, es el continuo resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela, nos habla, muchas veces nos dice cosas, ¿verdad? Haz esto, no hagas esto. Habla, calla. Métete por aquí, detente. Y muchas veces esa voz la ignoramos. Pues si lo ignoramos suficientemente veces en nuestra vida, esa voz se hace más y más pequeña, leve, leve, hasta que ya no la escuchamos. ¿Por qué? Porque continuamente estamos resistiendo la voz de Dios y no estamos andando en obediencia. Si eso ha pasado en tu vida o está pasando en tu vida, lo único que tienes que hacer es humillarte delante de Dios, orar como hice yo, confesarte delante de Dios que te ha dado cuenta que ha estado resistiendo su voz, no ha estado obedeciendo, está muy afanado, lo que sea. Humíllate delante de Dios y pídele al Señor que te vuelva a abrir los oídos y que tú que te dé esa oportunidad porque tú vas a obedecer. Gloria a Jesús. Y comienza a caminar en esa obediencia. Y cuando hacemos eso, nuestros oídos espirituales se van afinando cada día más y más y más y podemos escucharlo con más y más claridad. Gloria a Jesús. Así que espero que este testimonio ha sido de bendición para su vida. Espero que en algo el Señor le haya hablado en el día de hoy. Amén. Luego yo quisiera en otro video cantarle es en inglés, pero es un cántico, es un cántico cristiano que el Señor me dio a través de un sueño. Me lo dio y cuando desperté tenía la tonada y todo. Gloria a Jesús, si quisiera algún día compartirlo, gloria a Jesús, con ustedes. Dios es maravilloso. Cuando Dios nos habla de diferentes formas, es, en inglés se dice journey, no sé, un viaje, pero no sé si esa palabra puede describir lo que quiero decir, pero es un tremendo viaje placentero, de gozo, es una aventura. Quizás esa palabra le cae mejor en español. Una aventura con el Señor. Cuando comenzamos a obedecerlo, escucharlo y estar pendiente a lo que a lo que Él no quiere hablar y caminar en esa obediencia, es una aventura porque Dios nos enseña tantas cosas. Es un gozo servirle al Señor. Así que Dios le bendiga a todos y hasta la próxima.